Que Dios bendiga de una manera especial la amada iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Maravilla, hermanos, es servir a Dios. A veces no entendemos los misterios de Dios, porque hay cosas que solamente vamos a entender a su tiempo. Hay muchas cosas que yo quería entender al principio del ministerio, al principio del comienzo. Yo sabía que el comienzo, cuando yo empecé en los caminos de Dios. Yo me acuerdo que una vez yo me acerqué al pastor y yo dije: pastor, ¿qué Dios tiene en mi vida? Dios me hablaba mucho en profecía, en visiones, en revelaciones, y yo preguntaba al pastor: pastor, ¿qué Dios tiene en mi vida? Y el pastor me dijo: para mí, yo sé, porque un hombre espiritual tenía visiones, revelaciones, Dios lo usaba como profeta, y él me dijo: yo sé que Dios tiene en tu vida, pero aún no es el tiempo y no es la hora, no es el tiempo. Él me dijo: yo no voy a decir ahora. Y yo me puse a orar y a ayunar 10 días orando al Señor y ayunando y preguntando al Señor: ¿qué tienes, Señor? ¿No esté conmigo? ¿O qué quieres hacer, Señor? ¿Qué plan que usted me dice en profecía? Yo tengo un plan en tu vida y yo quiero saber, Señor. Entonces yo me acuerdo que Dios me visitó en una visión después de 10 días ayunando. Qué maravilla, orar y ayunar 10 días, porque quería saber lo que Dios quería hacer o que Dios quería conmigo. Y yo me acuerdo que Dios mostró una frontera para mí de países, y Dios mostró un coche blanco, un auto blanco, y yo iba con otro misionero y yo pasaba esta frontera. Y yo me acuerdo que cuando llegué había un ejército que controlaba el lugar. Había un ejército de frontera. Y yo me acuerdo que ellos tenían el lugar, cerrando el lugar para que nadie pasase. Y me acuerdo que un soldado dijo al otro: deja pasar, porque ahí viene el pastor Fabio. Y entonces ellos abrieron y yo pasé. Aquellos soldados me conocían. Y yo me acuerdo que pasando al otro lado, yo llegué a donde había una multitud de gente, y había como 2 plantas, y había gente abajo, gente arriba, y yo vi que caía como no sé cómo se llama acá, pero pedacitos que alumbraban, pedacitos de papeles que tenían brillo, y caía. Y me acuerdo que en medio de aquella multitud yo vi a mi mamá llorando, y yo pensé conmigo: ¿por qué mi mamá está llorando? Y al mismo tiempo yo miré la multitud, y la multitud hacía así con las manos, pero así arriba de su cabeza. Y aquel pueblo todo de blanco, todo con ropas blancas, y ellos decían una palabra: viva Pastor Fabio, viva Pastor Fabio. Así decían ellos. Y yo miré a mi mamá llorando y pensé: ¿por qué está llorando mi mamá? Y una voz me dijo: esto es porque tú eres un gran hombre de Dios que está llegando en este lugar. Entonces, hermanos, en esta misión yo pude entender
que un pueblo de blanco me esperaba del otro lado de la frontera del país. Eso Dios habló conmigo 8 o 9 años antes de venir al país de Argentina. Y realmente tuve que pasar de un país a otro, pasar controles, y muchas veces escuchar esta palabra. En 9 años acá en Argentina, la misma palabra que escuché en aquella visión, que yo era tan joven, la misma palabra que decía Pastor Fabio. ¿Qué Dios estaba diciendo? Dios estaba revelando, hermanos, que yo tenía un llamado para pastorear un pueblo, que yo quería saber o que Dios quería conmigo, en qué quería me usar o qué Él quería hacer. Pero todo tiene un tiempo, y es sobre eso que quiero hablar, sobre el tiempo, sobre los tiempos. Para todo en esta vida hay un tiempo. Vamos a leer Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 y versículo 1. Nos habla la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Si nosotros ponemos una traducción portuguesa, voy a leer este versículo en una traducción portuguesa. Dice la Biblia: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para todo o propósito, para todo el plan, para todo el proyecto. Hay un tiempo determinado por Dios. Entonces Dios empezó a hablar conmigo 8 o 9 años más o menos antes de yo venir a este país, me hablando de este país, me mostraba el país de Argentina. A veces nosotros pensamos, cuando Dios nos habla, que será algo pasado mañana, será algo el año que viene, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y Dios tiene un tiempo determinado. Para Jesús, nosotros vemos en la vida de Jesús, 30 años Él se preparó. La Biblia dice en capítulo 2 en el libro de San Lucas que Jesús crecía en estatura y también en sabiduría, pero llevó 30 años. Con 12 años, cuando su papá y su mamá vinieron atrás de él dijo: estoy cuidando de los negocios de mi padre. Jesús estaba preocupado con los negocios de su padre, con la tarea, con la obra. Él estaba entendiendo que tenía que se involucrar con los negocios de su padre. Él sabía que tenía que prepararse, y él fue creciendo, dice la Biblia, en estatura y sabiduría. Cada vez él sabía más, cada vez él sabía juzgar mejor. La palabra sabiduría quiere decir juzgar correctamente, juzgar las cosas correctamente, saber. Y Jesús crecía en esto. Pero cuando completó los 30 años, en el año que completó 30 años, Él empezó su ministerio. Y su ministerio duró 3 años, 6 meses. 30 años se preparando para cumplir un ministerio de 3 años y 6 meses. Entonces, hermanos, Dios tiene su tiempo para las cosas. Dios tiene un tiempo.
La Biblia dice que David sirvió a Dios en su tiempo, en el libro de Hechos. Hubo un tiempo para que David servise a Dios. Esto nos hace nosotros se preocupar, hermanos, porque hay palabras como en capítulo 9, versículo 10, en el libro de Eclesiastes, dice la Biblia: todo que te viniera en la mano para hacer, hágalo según tus fuerzas. Hágalo según tus fuerzas. Porque para el lugar que tú vas, para el Seol, palabra Seol viene la palabra hebrea, o la palabra hebraica, que quiere decir el mundo de los muertos. Para el mundo de los muertos, ¿a dónde tú vas? No hay más sabiduría, no hay más obra. El tiempo de las obras es ahora. El momento de hacer la tarea, de usar la sabiduría que tenemos dada por Dios, de hacer obras es ahora. Pero el tiempo viene que estaremos no más en esta tierra, pero haremos parte del Seol, ya no sería del mundo de los muertos. Estaremos en el cielo o estaremos en el infierno. El cielo es para los vencedores, los que vencen este mundo, los que vencen las tentaciones. La Biblia dice en capítulo 1, versículo 12, en el libro de Santiago, que el que venciere, yo le daré una corona de la vida. Esto quiere decir la eternidad, el premio, el regalo, la recompensa de la eternidad. En Mateo 24, 13 él dijo claramente: el que venciere, heredará todas esas cosas. Jesús dijo: el que venciere, sentará conmigo en mi trono. Todos los que venceren van a recibir la recompensa, pero tienen que vencer este mundo. Tienen que vencer este tiempo de vida que tenemos aquí, lleno de tentaciones, lleno de oportunidades, de cosas erradas para hacer. Pero vencer, ser un vencedor como José en Egipto delante de la mujer de Potifar. La mujer le tentó por varios días, pero él no cedió. Él fue fiel a Dios y dijo: no puedo pecar contra mi Dios. No puedo pecar. Entonces cuando el hombre se mantiene, que él vence, él será heredero en el tiempo de esta vida. Cuando él tiene comprensión que para el lugar que él va no hay obra, no hay ciencia, que él tiene que aprovechar este tiempo, como David tenía un tiempo para servir a Dios. David sirvió a Dios en su tiempo. Hay un tiempo para nosotros. Está fijado un tiempo, y entonces nosotros debemos aprovechar este tiempo. Entonces la Biblia nos aconseja: todo lo que te viniera en la mano, haga conforme tus fuerzas, porque para el lugar que tú vas no hay obras, no hay ciencia, no hay sabiduría. Allá no vas a necesitar o que Dios está te dando hoy, o que Dios quiere que tú uses hoy. Jesús estaba preocupado por el hoy, o sería como el estar preparándose para hacer lo que Dios quería. Él llegó a decir en capítulo 4, versículo 34 en el libro de San Juan, que él quería acabar la obra que su padre le tenía de dar. Él tenía una preocupación de acabar el trabajo. Entonces tenemos nuestro tiempo, y la Biblia dice que los talentos Dios va a pedir cuenta. Si sabemos, por ejemplo, tocar y no usamos este don para alabar a Dios, para servir a Dios en el tiempo que Dios está nos dando para hacer esto, para el Seol a donde vamos no vamos a poder tocar. Ahora debemos tocar para Cristo, debemos enseñar a otros a tocar, generar más talentos para servir al Señor, dar crecimiento con la herramienta que tenemos en las manos que Dios nos dio. Dios ha dado dones distintos
para nosotros. Cada uno recibe dones del Señor y Dios tiene un plan con cada persona. Tiene un plan, un llamamiento específico. Muchas veces Dios tiene con cada uno. Dios tiene con una persona. Por ejemplo, Moisés, Dios tenía un llamamiento específico para la vida de él. Pablo en el Nuevo Testamento, él dijo en Gálatas 1:15 que Dios le escogió en el vientre de su madre. Dios tenía un llamamiento para este hombre, un llamado para él. Pero tuvo su tiempo. Él fue fariseo, él fue un perseguidor de cristianos. La iglesia de la época tenía miedo de Pablo porque él arrastraba, él encarcelaba. Él era un hombre malo. Pero Dios dijo a Ananías: este hombre va a padecer mucho por mi nombre. Pero hay un tiempo. Hubo un tiempo para Pablo, y cuando llegó el tiempo de Dios marcado y fijado por Dios, Dios le levantó para ser apóstol. Y fue uno de los apóstoles más usados por Dios. La Biblia llega a decir que él fue el mayor de ellos. Él no estuvo con Jesús cuando Jesús estaba en carne. Jesús apareció para él después, cuando le dejó ciego. Apareció en la cárcel para él. Él le fortaleció. Él fue un hombre, aleluya, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Hubo un tiempo para este hombre. Dios tiene un tiempo para todo el propósito abajo de los cielos. Quizás si yo mirase por la visión humana y yo viviese en aquella época, yo iba a decir: no, este hombre es un maldito. Este hombre es un enemigo del reino de Dios. Es un enemigo de Dios. Pero él era un hombre llamado por Dios. Era un hombre escogido por Dios. Dios tenía su tiempo. A veces nosotros miramos a algunas personas y pensamos: este nunca va a dar algo bueno. Y a veces nos equivocamos, porque Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para hacer la obra. Hubo gente que yo dije: Señor, no da más para aturar tal persona o soportar tal persona. Llega y Dios me dijo: no, abraza, ame a esa persona. A veces nosotros pensamos una cosa, pero Dios ve las cosas de manera diferente, de manera distinta. A mis ojos no da jamás para soportar a tal persona, pero a los ojos de Dios, Dios estaba diciendo: te amor, quiero que tú ames. Aleluya. Entonces, de amor, como Dios me mandó. Qué cosa maravillosa, hermanos, es entender lo que Dios está haciendo en el momento. O que Dios está haciendo, cuál es su obra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 habla: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. La Biblia está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hoy estamos aquí alabando al Señor, estamos sirviendo a Dios, pero Dios dijo: tu tiempo de morir existe. Hay un tiempo para morir, hay un tiempo para nacer. Cuando nacen las personas, los bebés, nosotros: qué hermosito, qué lindo bebé. Pero este mismo bebé que está naciendo, así como hubo tiempo para el nacer, el hombre lleva 9 meses para nacer, el ser humano lleva 9 meses para nacer. No hay tiempo. Y nace el bebé, el mismo bebé que está naciendo, hay un tiempo para él morir. Esa es la realidad, hermanos.
Vivimos dentro de un tiempo. Dios es el alfa, el omega o el omega. Él es el principio y Él es el fin. Dios es eterno. Dios vive independiente de los tiempos, porque Él es eterno, Él siempre existió. Dios no tuvo un día que Él fue creado, no tuvo un día, o sería no hay un día que Él se va a terminar para Dios. Dios no vive en el tiempo. Dios ha fijado el tiempo para las cosas, pero Él no vive dependiendo del tiempo. Dios es eterno. Eterno es alguien que no tiene principio y no tiene fin. Dios siempre existió. Dios no es como el hombre que un día nace. Como dice acá, hay tiempo de nacer, el tiempo de morir. Dios no tiene un tiempo para finalizar sus días. Dios no tiene un tiempo para nacer, porque Él es eterno, Él siempre existió. La Biblia dice en el libro de Salmos que de eternidad a eternidad Él es Dios. De eternidad a eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Eterno, la palabra eterno, eternamente, quiere decir para siempre. Cuando dice la Biblia que nosotros seremos salvos eternamente, está diciendo para siempre será salvo. Quedará con Dios para todo siempre. Pero la Biblia dice que de eternidad a eternidad Dios, aleluya, es Dios. Hay tiempo para morir. Esto, hermanos, quiero enfatizar un poquito. En Salmo 139 vamos a leer. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Acá nosotros miramos, hermanos, que cuando tú estabas dentro del vientre de tu madre, Dios apuntó en su libro cuánto tiempo de vida tú ibas a vivir. Esto quiere decir que tú estás sentado aquí en esta mañana. No importa si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú tienes plata, si tú no tienes. Dios ha fijado un tiempo para tu muerte. Tú estás aquí y el día de tu muerte ya está fijado por Dios. Yo voy a leer este versículo en una traducción simplificada, o sería simples, que sería para los más jovencitos entender. Mira lo que dice. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo había anotado en tu libro. Vamos a leer más una vez. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría, y lo había anotado en tu libro. Dios decidió cuánto tiempo tú vas a vivir. Y todos nosotros, hermanos, tenemos esta visión. No, mi tiempo será un tiempo muy largo. Yo voy a vivir muchos años. Mi abuelo vivió 90 años. Y yo voy a vivir muchos años. Todos nosotros, cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en el futuro, muchas veces discursamos a nosotros mismos. No, ya tengo mucho tiempo. ¿Cuánta gente pensó lo mismo? Porque todos nosotros pensamos esto. Cuando nosotros se damos por cuenta que existe una muerte, que existe
un tiempo que vamos a morir, nosotros siempre alargamos ese tiempo muy lejos de nosotros. Pero cuando tú entras en un cementerio, tú vas a ver gente que también pensó lo mismo. Tú vas a ver gente tan joven que a veces no es porque tiene una dolencia. Yo me acuerdo cuando estaba en la ciudad de La Cruz, en la provincia de Corrientes, una muchacha con 16 años salió de su moto y se fue ¿cómo sería? La rotonda, al cruce. Y entonces ahí cayó y golpeó su cabeza en el cruce, en la rotonda. Él le dio traumatismo craneano, le rajó el hueso de la cabeza y murió ahí. Qué triste, hermanos, de 16 años, una muchacha con toda la vida por adelante, pensás. Pero la Biblia dice que hay un tiempo. Para muchos pasan de los 16, pero para otros no. Dios dijo que hay un tiempo, pero no dice de qué manera vamos a morir. Yo me acuerdo en Corrientes, había una hermana y esta hermana me contó la historia de su padre que era pastor. Esto estoy hablando de 50 años atrás, vivió su padre en Corrientes. Vivió en una de las ciudades que yo pastoreé, la ciudad de Yapechú. Y fue un gran evangelista, un pastor, es que era un hombre de Dios. Y él reunió sus hijas. Y él dijo, dentro de 4 días, Dios va a me llevar. 4 días, Dios va a me llevar. Y entonces sus hijas agarraron a él, llevaron a los doctores, hicieron prueba, se preocuparon por su padre. ¿Y qué encontraron los doctores? Nada. Y llegó los 4 días, su padre murió. ¿Por qué? Porque él servía al Señor, él era siervo de Dios. Y entonces Dios le dijo, 4 días de vida tiene. Le avisó que iba a partir de este mundo. Y sus hijas quisieron ver lo que tenía de problema. Pero Dios fijó su tiempo. Así como Dios dijo a Moisés, sube allá en el monte, ve a la tierra prometida, porque se acaban los días. Y dice la Biblia que Moisés subió al monte y murió. Porque Dios tiene el tiempo del hombre. Y Dios fijó el tiempo de vida para tu persona. Quizás tú estás diciendo, yo voy a casarme, yo voy a hacer esto y aquello en la vida. Quizás tú estás equivocada o equivocado, porque Dios fijó tu tiempo. Ahora pregunte para Dios por qué unos más temprano y otros más tarde. Yo vi hombres en la tierra, conocí un hombre en la ciudad de Taquí, Pastor Roberto, un hombre que sus palabras no caían en el suelo sin Dios cumplir. Era un profeta de Dios. Mi padre perdió la visión de un ojo, fue al doctor, el doctor dijo, no puedo decir que volverá a ver. Estaba en una carrera de caballos, agarró la botella de cerveza y fue a abrir en la puerta del auto con la presión del gas. Abrió, golpeó el ojo y dio derramamiento dentro de su ojo. Y el médico dijo, no sé si usted volverá a ver. Te dañó tu vista. No puedes decir, no te prometo que volverás a ver. Y este hombre de Dios, Pastor Roberto, yo debería tener en esta época unos 17, 18 años. Y yo me acuerdo que él dijo a mi papá, él oró por mi papá y dijo, mañana usted mirará en aquella puerta allá, con este ojo. Y mi papá en el otro día de la mañana levantó, la primera cosa era mirar. Y mi papá miró y hasta el día de hoy está mirando. Porque la palabra del profeta no cayó en el suelo. La Biblia dice en capítulo 4, versículo 11 en el libro de Efesios, que Dios escoge unos para profetas, apóstoles, maestros, en fin,
los 5 ministerios nosotros vemos ahí. Vemos profetas, vemos pastores, vemos evangelistas, vemos maestros, vemos apóstoles, pero uno de ellos es el profeta. Y este hombre era un profeta de Dios. Él dijo a mi vecina: tú perderás un hijo por esto y esto y esto. Anunció para la mujer que le iba a perder un hijo porque Dios le disciplinaba. ¿Y qué pasó con el hijo? Murió. Porque las palabras de este hombre no caían al suelo. Un hombre con ministerio tremendo. Un hombre que Dios era con sus palabras. O que él decía era aquello. Pero tan jovencito, con 27 años murió en la ciudad de Taquí. Ahí entienda esto y comprenda. Un hombre que Dios era con sus palabras, pero Dios fijó 27 años. 27 años tú vas a servir. 27 años. 7 años. 27 años tú vas a servir. Y murió el pastor Roberto, que yo agradezco a Dios por conocer hombres así, hombres de Dios. Entonces Dios tiene su tiempo y está fijado. Si Dios puede hacer esto con personas como pastor Roberto, que era un hombre de oración, un hombre que algunas veces he escuchado algunos testimonios de él, que calentaba la leche de su hija o hijo, acalentaba con la plancha porque no tenía plata para comprar el gas. Hombre de Dios que estaba sufriendo por el evangelio, estaba pasando por momentos difíciles, pero Dios era con él. Hermanos, qué maravilla. Yo me acuerdo una vez que un sol caliente, y yo iba andando en un auto, uno de los autos de mi papá, porque cerca él tenía un garaje de auto. Y yo iba, y el pastor Roberto, este que estoy hablando, él iba caminando con su familia, con unas sacolitas que había comprado, o que deberían o habían regalado para él, no sé. Pero él dijo: Dios mandó a mi hijo tuyo. Y yo en esa época no era cristiano. Y yo iba justo pasando en el lugar donde estaba él, que estaba del otro lado de la ciudad donde él vivía. Y yo ni me conocía bien. Y entonces yo dije: este hombre va sudando, yo voy a llevarlo. Y paré el auto y cargué a él y su familia. Y pregunté: ¿quiere que yo te acerque a tu casa? Él me dijo: yo estaba orando a Dios para que Dios mandase un hijo de él. Entonces, hermano, yo estaba en el mundo, pero Dios ya sabía que llegaría el tiempo que yo sería alguien que le iba a servir. Iba a servir, que iba a aceitar a Jesús. El hombre, antes de aceitar a Jesús, es creación de Dios. Pero cuando le aceita a Jesús, la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, que él se torna hijo de Dios. ¡Aleluya! Cuando él aceita a Jesús, él viene a ser un hijo de Dios. San Juan 1:12. Glorias a Dios. Entonces no sé qué tú estás haciendo con tu tiempo. No sé cómo tú estás entendiendo, pero Dios está diciendo para ti en esta mañana: abre los ojos, aprovecha el tiempo. No ponga en tu mente que tú quedarás viejo o vieja y tu vida será por 80, 100 años, porque tú no sabes tu tiempo. Dios ha fijado un tiempo de vida. Yo con 19 años entendí esto. Yo tengo 19. He visto que muchos están muriendo. Y yo no quiero morir sin Dios. Yo no quiero ir para un lago de fuego, porque sé que Dios no miente.
Y mucha gente, mucho joven vieron que estaban muriendo sin Dios. Y yo decía, no, yo no quiero perder mi oportunidad. Yo no quiero tener el mismo fin de ellos. Perder el tiempo de vivir en la tierra y perder la salvación y vivir una eternidad de sufrimiento eterno, no. Y yo dije, no, voy a aprovechar. Aleluya. Y me acerqué a Dios. Y tomé la posición de servir a Dios. Capítulo 3, versículo 17 en el libro de Eclesiastes nos habla la palabra de Dios. Pero como todo en este mundo tiene su hoy y su mañana. Vamos a leer otra traducción en Reina Valera. Y dijo yo en mi corazón, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, hermanos, hay un tiempo, y nosotros vivimos dentro del tiempo. Dios tiene las cosas programadas, pero como todo en este mundo tiene su hoy y su mañana, me consuelo a pensar que un día Dios juzgará al justo y al malvado. Una traducción más clara. Dios tiene un día, hermanos, que va a juzgar. Hay un tiempo fijado por Dios para Dios juzgar a las personas. Todo tiene su tiempo. Hoy tenemos un tiempo de vivir, pero un día vamos a ser juzgados por Dios. Si hemos nos desviado del camino de la voluntad del Señor, nos apartamos del camino estrecho, entonces seremos juzgados junto con los malos. Pero si hemos vencido este mundo y manteniéndose en la voluntad del Señor, aprovechando el tiempo que vivimos, entonces estaremos en el tribunal de Cristo, no para ser condenados. Seremos juzgados por Dios, pero no para ser condenados, no para perder la salvación, porque será después del arrebatamiento de la iglesia, y el juicio final será después del milenio, después de 1007 años adelante. ¡Qué maravilla, hermanos! Entender, sermos maestros en los tiempos, entender lo que Dios está haciendo al momento, al presente. Glorias a Dios al día de hoy. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 16, 13. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sabían ver cómo estaba? Si iba a llover, si no iba a llover, cómo estaba el tiempo de la naturaleza, cómo estaba la situación, pero no sabían entender lo que Dios estaba haciendo, no estaba entendiendo los señales, los cumplimientos de las profecías. Qué hermoso, hermanos, cuando podemos entender y comprender lo que está pasando. Cuando tú miras las cosas y tú eres como atalaya, tú puedes ver el enemigo de lejos por detrás de las cosas. Tú puedes ver el polvo levantar de los caballos del enemigo, así como vían los atalayas en el pasado. Ellos estaban en una torre y ellos vieron de lejos que levantaba el polvo de los caballos, que venían caballos del enemigo. Entonces él avisaba al rey, él avisaba al ejército. Era el atalaya, era el vigilante, estaba vigilando. Así nosotros, hermanos, en esta época debemos entender los tiempos, debemos entender lo que Dios está haciendo, debemos entender lo que está pasando. Vamos a hacer un ejemplo. Argentina acepta el casamiento de hombre con hombre.
ciudad será como Sodoma y Gomorra. En el fin de los tiempos va a suceder esto. Y entonces nosotros nos despertamos, entendemos los tiempos. Mira, Argentina acepta esto, Brasil acepta esto, Estados Unidos acepta esto. Eso está profetizado por Cristo 2000 años atrás. Iba a suceder esto. Y entonces nosotros vamos entendiendo que está se cumpliendo en nuestra época, entendiendo lo que Dios está haciendo. Somos destros en el tiempo. Esto quiere decir entender lo que Dios está haciendo al momento, entender lo que Dios está haciendo hoy en el presente. Glorias a Dios, qué maravilla. Cuando el hombre es espiritual, la mujer es una mujer espiritual. Ella ve las cosas y al mismo tiempo hace una prueba de ecografía de lo que está sucediendo y ve a dónde está el daño o a dónde está el problema o qué está por detrás de todo esto. Hay tantas cosas, hermano, para nosotros entender en nuestro tiempo. Por ejemplo, hoy hay películas evangélicas. ¿Quiénes ponen el nombre de películas evangélicas? Entonces viene ahí un creyente nuevito que no entiende bien y le gusta y mira, ver una película que una persona empieza como cristiano y termina como mundano en el final de la película. ¿Qué película evangélica es esta? Es una película que a través de esto ellos ponen la idea contraria, que contradice a Dios, que choca con Dios. Comienza a se bautizando y al final termina en el mundo. Eso es película evangélica. Otras le dan el nombre películas evangélicas. Y entonces en medio de la historia aparece espíritu de almas de personas hablando con una persona. ¿Qué es eso? El espíritu del muerto se comunica con el personaje de la película. Es espiritismo. Entonces los espíritas se les pone película evangélica para casar a los evangélicos, para elevar a los evangélicos a creer que podemos nos comunicar con espíritus de personas muertas en esta vida. Totalmente lo contrario de lo que Jesús enseñó. Jesús dijo en capítulo 16 en el libro de San Lucas que una persona cuando muere, ella es llevada al tercer cielo y ella queda ahí hasta el arrebatamiento de la iglesia, y después vendrá con Cristo y recibirá el nuevo cuerpo. Nosotros vemos, y aquellos que mueren sin Dios, Jesús dijo que el rico fue llevado para el Hades. La persona va para el Hades, pero que quede paseando aquí en Nogasta o que quede paseando en Argentina, es una mentira del diablo esto. Y algunos van a decir, pero yo vi que tal persona vino a hablar conmigo, hablaba con la misma voz, tenía la misma apariencia. Como yo tenía mi abuelo, tengo mi abuelo aún, es vivo, que él decía que su esposa sentaba al lado de él en la cama y hablaba con él. La Biblia dice en capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 13 adelante, usted va a encontrar ahí. La Biblia dice que el propio Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus falsos obreros se disfrazan en la iglesia, que él pone sus obreros disfrazados como obreros de Dios, pero no son de Dios, son diabólicos, pero están disfrazados escuderitos con nombre de obreros de Dios. Así también, hermanos, Satanás, él tiene poder para hacer transformar lo que él quiera. Si él quiere imitar la voz de una persona que murió, si él quiere se transformar en la imagen de la persona, él puede hacer esto. Entonces él se transformaba, podemos decir, en la apariencia de mi abuela, y aparecía y hablaba con mi abuelo porque era médico, porque Satanás engaña el mundo y él engaña a través de religiones.
Él engaña por distintas maneras. La Biblia dice en capítulo 2, versículo 9, en el libro de Apocalipsis, que Satanás engaña a las naciones, él engaña al mundo. Y uno de los medios que él usa para engañar a la humanidad es el medio religioso. Y uno de ellos es el espiritismo. Dios prohíbe totalmente el espiritismo. Si nosotros vemos en capítulo 20, versículo 27, en el libro de Levítico, Dios dijo que tenía que ser muerto persona que se involucrase con espiritismo, que fuese espírita. Dios condena el espiritismo. Si nosotros vemos, Dios habló al pueblo de Israel en el capítulo 18, versículo 9 adelante, ahí por el versículo 11, Él dijo en el libro de Deuteronomio: no consulte los muertos, porque yo abomino estas cosas. Si usted leer hasta el 14, usted va a ver a Dios condenando y Dios diciendo que abomina tal cosa. Entonces hoy hay películas evangélicas, lleva el nombre evangélicas, y ahí usted va a ver, es una película espírita que Satanás ha disfrazado para engañar a las personas. Y uno que no conoce bien la Biblia, entonces él puede hablar con el espíritu de fulano tal que murió, y va a hacer un delito delante de Dios, porque es algo condenado y prohibido por Dios. Vamos a leer de Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En ese tiempo. Querían saber el tiempo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos aprovecharon el momento, la ocasión, la oportunidad, y querían saber el tiempo de la restauración. Como dice acá, entonces los que se habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Una pregunta. Y Dios dijo: no compete a ustedes saber el tiempo. No pertenece a ustedes saber los tiempos que el papá o que el Padre ha fijado. Dios tiene un tiempo, Dios tiene, aleluya, las cosas programadas, hermanos. Cosas que van a suceder, que ya está predestinado en el tiempo de Dios, que Dios tiene ya el tiempo para tal cosa. Y nosotros estamos ahí viviendo dentro de la dispensación de la gracia, que es el tiempo de hoy. Pero hubo distintos tiempos, distintas dispensaciones, y nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Hay gente que va a vivir en el tiempo de la tribulación, que ya no será más el tiempo de la gracia. Hoy vivimos el tiempo de la gracia. Glorias a Dios. Vamos a leer capítulo 6, versículo 2. Y dentro del tiempo que vivimos, la Biblia nos habla algo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Nosotros, hermanos, el tiempo que tenemos para ser salvos es el día hoy. Porque de aquí a unas horas no sabemos lo que va a suceder. Quizás podemos llegar a la casa e infartar. Quizás pueda salir a la calle pensando en comprar en este lindo domingo un helado y ser chocado. No quiero asustar a los hermanos, pero quiero hablar la realidad. Porque la Biblia dice que es el tiempo que tenemos para aceitar y estar con nuestra vida arreglada con Dios. Es ahora. Porque dice: tiempo aceptable te he oído, y día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Nosotros tenemos una mente, hermanos, una memoria que
siempre pensamos, un raciocinio, que siempre pensamos, tenemos en nuestra mente, siempre pensamos que si estamos apartados de Dios, no, luego voy a arreglar mi vida con Dios y voy a acabar todo bien, voy a volver al camino del Señor. Pero no es lo que ha sucedido con mucha gente, pero la Biblia dice que el tiempo es ahora. Yo he conocido un hombre en Brasil que jugó con el tiempo. Hay gente que piensa que no, mismo que yo estoy desviado, Dios va a me salvar antes que yo parta. Y yo me acuerdo de un hombre que era de São Paulo y él tocaba, y entonces le agarró sida, él se desvió, se fue al mundo, y le agarró sida, y después quedó bien flaquito, son los huesos. Y él era un hombre que se metió en la patota, se metió en la droga, en las cosas erradas. Y después un día yo fui a la iglesia, yo era tan jovencito en esta época, y yo entrando en una iglesia, justo me encuentro con él. Yo vi aquel hombre que me saludaba, y yo no lo conocí, porque conocí el flaquito. Estaba bien gordo, le conocí por los ojos después mirando. Y él me saludó, me cumplimentó. Después volvió a se desviar, Dios le sanó de la sida, quedó bien gordo, bien fuerte. Volvió a se desviar. Y un día llegando a un hombre, tuvo una pelea con un hombre que no tenía boca para hablar nada, un hombre bueno, un hombre callado, un hombre que, un buen vecino, fue vecino mío. Y este hombre agarró, se pelearon, tuvieron un problema ahí, y se agarró un machete que estaba arriba de la heladera. Y le traspasó, le clavó acá el machete y le salió acá. Y entonces le salió así y cayó muerto. Acabó su tiempo, terminó su oportunidad. Dios tiene un tiempo de vida, Dios tiene un tiempo de a donde que llegue el límite de Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios que da vida, es un Dios que salva, pero es un Dios que también permite la muerte. Y es uno de los matadores que más mató que yo conocí. Si nosotros vemos la Biblia, lea la Biblia. Yo he leído más de una vez la Biblia, he leído en español, he leído en portugués, y he encontrado a Dios matando mucha gente, he encontrado a Dios matando mucha gente. Él llegó a decir en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, por ahí, él dijo: yo soy un Dios que mato, yo soy un Dios que sana, yo soy un Dios que lastimo, que soy un Dios que mato. Este es un Dios así. Vamos a leer, hermano Cristian, rápido lee esta palabra para nosotros. Yo he visto a Dios diciendo pasado: maten toda esta gente, no dejen nada, ni los niños, maten. Y dice que Israel abría la panza de las mujeres embarazadas y mataba a los niños. Dios dijo: no quiero que dejen nada. Cuando Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios mató, se salvó solamente Lot. Se salvó Lot y sus dos hijas. Hasta su esposa Dios mató, transformada en una estatua de sal. Y Dios mató todos ahí. Había niños, había gentes. Nuestro Dios, hermanos, con Él decreta un juicio. Dios es Dios, Dios creó la humanidad. Ahora toca a Dios, no sé qué pasó con estos niños, si fueron salvos, pero capaz que sí, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. 32, 39, hermano Cristian, lea para ver. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído,
Lee el micrófono, hermano. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Lea rápido, hermano, para nosotros no tomarnos mucho tiempo. Ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es el Dios de Israel. Ese es el Dios. Es el Dios, el único Dios verdadero. Este es el Dios que hace morir, el Dios que mata, el Dios que sana. Glorias a Dios. Y cuando Él mataba en el pasado, mataba de miles. 14,000 murió. Creo que esta ciudad no sé cuántos mil tiene, pero imagínate 14,000 en una vez sola. Es el Dios que nosotros servimos. Qué hermoso es conocer bien a Dios. El Dios que salva, el Dios que mata, el Dios que ama, pero el Dios que juzga y el Dios que echa en un lago de fuego. Hay gente que juega con Dios, piensa que Dios es su juguete, piensa que jugar con Dios es cualquier cosa. Mas cuidado, no juegue con Dios. Capítulo 5, versículo 16, en el libro de Efesios, habla la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia manda que en este espacio que nosotros vivimos, debemos aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo para servir a Dios. Aprovechar el tiempo para estar en la casa de Dios. Aprovechar el tiempo para predicar, para hacer la obra del Señor. Como dice en Timoteo 4, 2 Timoteo, versículo 2: predica a tiempo y afuera de tiempo. Predique cuando esté escalando en la iglesia, cuando esté en el púlpito, pero predique en el trabajo, predique en el colectivo, predique a donde esté, a tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, el tiempo es lo que el hombre tiene, y él tiene que aprovechar el tiempo. En esta vida tú te casas, tú estudias, tú se recibe, se capacita para algo. Usted adquiere la riqueza que quiere en este mundo, que consigue lograr, pero todo es un tiempo. La Biblia dice en capítulo 6, en el libro de Timoteo, versículo 7: desnudo tú vienes a este mundo, desnudo tú volverás. Es solamente un tiempo. Todo esto es como Salomón dijo en el libro de Eclesiastes: es vanidad. Vanidad quiere decir una ilusión, es algo bueno, es algo pasajero. Pablo le va a decir en capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 18: no mire las cosas que se ven, que se pueden mirar, porque son cosas temporales. Mire las cosas que no se ven, las cosas espirituales, porque esas son eternas. Esto acá es solo un tiempo. Y mucha gente, hermanos, está engañando en el tiempo. Pero la Biblia dice: aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo para ser preparado con Dios. Aprovecha el tiempo para leer la Biblia. Aprovecha el tiempo para orar, para ayunar. Si Dios tiene un llamado en tu vida, yo me alegro de ver, hermano, cuando somos jovencitos y aceptamos a Jesús, yo miro su futuro. Y yo digo: si Dios le da vida, Él tiene muchos años para predicar y hacer la obra. Si Cristo no viene. Y entonces yo pienso cuánto tiempo perdido. A veces hay gente que no valora el tiempo, no se prepara con Dios, no busca a estructurarse.
Pero cuando Dios nos llama tan joven, yo me convertí cuando ese